es más profundo que simplemente administrar. El que administra cuida, dice mi hermano. Protege. Exacto. El que gestiona produce. Ah, qué bueno, vean, administrar cuida simplemente. El que gestiona produce. Excelente, excelente. El que gestiona se arriesga. El administrador también en cierta manera, pero a lo que quiero llegar es que para poder tener más. Amén. ¿Quién? Levanta la mano. Hoy me van a sacar flaco el día de hoy ya. Una persona, un líder que quiere gestionar debe tener que convencer a los más grandes, a los que están en otra posición, porque tal vez un líder que es nuevo, por lo menos un joven, lo ponen de liderazgo de plantación de iglesias. Y se quiere convencer a todo ese liderazgo que está arriba, y convencer a ese pequeño, convencer a esa cúpula, no le pasa. Pero si hace una buena gestión, convence y tomando en cuenta el video que se puso ahí. Amén. Voy a hacer un ejemplo de gestión que se me está ocurriendo. ¿Les parece? Yo tengo un recurso que es este micrófono, ¿no es cierto? Y yo ya no quiero estar corriendo de aquí a acá. Entonces voy a gestionar. Voy a tomar el recurso y le voy a decir, mi hermano, usted me va a ayudar que cuando alguien quiera intervenir de este lado, usted lleve el recurso para allá, ¿no es cierto? Y me voy corriendo a pedirle el otro micrófono que tiene el Joel acá. Y entonces voy a decir a alguien de esta fila que por favor, mi pastor, por favor usted atiende esta área de acá. ¿Estamos? No es solo tener los dos micrófonos, es saber a quién le pongo y saber eso, delegar a estas personas. Gestionar en profundidad también significa que yo voy a atender el ser del líder. Y por eso yo tengo que caminar con la persona en discipulado, entrenar a esa persona, porque quizás el hermano, es un ejemplo, no sabe manejar el micrófono, yo tengo que decirle cómo, y luego mentorearla. De vez en cuando sí me voy a acercar a él. ¿Me explico? Gestionar es más profundo que simplemente administrar. Y en nuestras universidades nos están dando administración de procesos. No nos están dando gestión de procesos. Por eso es que el líder cuando sale a tratar mal a la gente. Por eso es que el líder cuando sale cree que así es. Y usted puede decirlo con todo lo contrario, no me importa, así tiene que ser. ¿Y qué pasa con el proceso? Se cae y se muere. Como decimos en Ecuador, hasta eso estaban. Adelante, mi pastor. ¿Quién es su gestor del micrófono? Ahí le quiero ver. Ya se me durmió. Vele. Ahí el pastor, el profe. Adelante, pastor. Quiere decir que administrar es lo que yo tengo o lo que me dan para gestionar. Y eso puede ser talento humano y recursos, pero la gestión es buscar la adquisición de estos dos elementos. Así es, pastor. La gestión tiene que ver, acuérdense con el término management. El management, si ustedes se googleen, ustedes que tienen internet y vean que el management tiene que ver, es un concepto mucho más amplio que el solo administrar. Se administra una tienda de abastos. ¿Cómo dicen ustedes en México la ferretería? ¿La cochería? Tlapalería. Un día yo pasaba allá en México y veo tlapalería y yo digo, ¿qué es esto? No sabía qué era. Se administra eso. Se administra 15 clavos, 2 martillos, una flota de autos, se administra computadoras, se administra cosas digitales. Pero gestionamos la gente que utiliza eso. Y nuestras congregaciones están llenas de gente que están a su vez gestionando. Mi pastor. Quiere decir, Rommel, que estos dos términos determinan el tipo de liderazgo de una entidad, de una empresa, de una organización, llámese iglesia o llámese empresa Así es. secular.
Y este mal líder, obviamente, es aquella persona que no produce y que en lugar de considerar el recurso humano o el talento humano como tal, lo considera como clavo y él es el martillo. Exactamente. ¿Saben dónde yo veo una figura muy interesante? Y disculpen estas locuras que se me ocurren, pero yo veo al Señor en esta diferencia, Jesús, cuando vienen y le preguntan sobre el impuesto. El Señor está viendo bien eso. Oye, ¿qué hacemos? ¿Pagamos los impuestos o no pagamos? Dale al César lo que es de César, administración, y a Dios lo que es de Dios, gestión. Porque el Señor ocupaba estar con sus discípulos, aprender con ellos, pero haz lo que tengas que hacer con el dinero. De igual manera, cuando le dijo a Pedro, si no me equivoco, anda, búscate el pez, y ahí están las 2 monedas, ahí está. Estamos. Liderazgo, primer punto, primer paradigma que a lo mejor Dios permita que estamos rompiendo es que el liderazgo no es sinónimo de gestión. La gestión es más profunda, es más abarcadora, va más allá. Nosotros tenemos que hablar de gestión. Esta jornada es para eso, para gestionar, ¿no es cierto? Gestionar procesos de plantación. Nuestro principal valor es el plantador. Y nuestro sustento, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El departamento, el DPI? No. ¿En quién? Es Dios, dice el hermano. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Quién dice gloria a Dios? Vean, yo soy aliancista y ando on fire. Y los hermanos parecen bautistas, hermano. Espabilese. Respeto la senda, sí, cierto, parece que son acetas. Yo soy un personaje medio raro. En aliancista predico como, en los alianzas predico como pentecostal. Y aquí que estoy tratando de animales, estoy sintiéndome como en la iglesia mía. Toca pellizcarles para que digan, no, mentira, es un chiste. Listo, entonces estamos, primer paradigma. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las operaciones básicas de la gestión? Primero, y eso está en el devocional del Joel. ¿Qué hacemos? Fijamos objetivos, porque el que sabe a dónde va, llega. Yo no me acuerdo quién era el autor de esta frase, que el que no sabe a dónde va, llega siempre a cualquier lado, alguna cosa así. Es un anónimo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Ahí está el micrófono. ¿Cómo es? El que no sabe dónde va, ya llegó. El que no sabe a dónde va, ya llegó. Y es así. Yo me acuerdo cuando era joven, más joven, mi papá me prestaba el carro para darme vueltas. ¿Se acuerdan que ustedes también a lo mejor hacían eso? Pero no sabía dónde irme, no tenía plata, no tenía dinero, ¿y qué hacía? Estaba dándome vueltas por ahí. Y cuando llegaba me decían, ¿y a dónde fuiste? A ningún lado. ¿Y qué hiciste? Manejar. A veces nos pasa así. Tenemos que fijar objetivos. Y a esos objetivos nosotros les ponemos un rostro. Porque si nosotros pensamos en la plantación de iglesias solo como número de iglesias, no estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Porque detrás de esos números tiene que haber rostros. Y cuando yo alcanzo a ver el rostro que está atrás del número, hago una gestión más profunda, porque estoy viendo las necesidades de esa persona. Por eso es necesario, amados hermanos, de que ustedes tengan un equipo en cada lugar. Y una segunda frase que vamos a escuchar ahora es el lugar de la enunciación. El lugar donde se enuncian las cosas, y eso está en Juan. Cuando dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, que yo, así como el Señor me está mostrando en su palabra, que en Jesús se contextualizó, se encarnó con la sociedad, yo tengo que hacer lo mismo en mi proceso de gestión. ¿Qué les parece? Entonces, atrás de esos números tiene que haber personas, fijamos objetivos. Segundo, organizamos. ¿Qué organizamos?
Cosas. ¿Qué organizamos? Cosas. O organizamos equipos. Equipos y cosas, porque es importante lo material. Porque es fácil decir, vamos a organizar el equipo de coordinación de plantación de iglesias en México, para que nos den los reportes, que son mis objetivos, ¿no es cierto? Y entonces les agarro a los 5 y les digo, bueno, vayan, compas, que les vaya bien, que el Señor les bendiga, voy a estar orando. Dios proveerá. No, tiene fe, pues, cree en Dios, sí, que Dios le pague. Vaya, ¿qué tengo que hacer? Organizar medios. Gestionar medios. A ver, necesitamos esto, necesitamos un computador, necesito una cuenta de ChatGPT. Voy a gestionar, no me oyó. Me estaba dando un... Necesito una cuenta de inteligencia artificial, casi digo emocional. Tengo que gestionarme, necesito medios para llegar a esa comunidad alejada. Necesito Biblias en tlalteco, en náhuatl. ¿Voy a qué? ¿A votar? ¿A qué? ¿Cuántos creen que yo necesito una cuenta de ChatGPT? Levanten la mano todos, por favor. Levanten. Ganamos, loco. Necesito una Biblia en náhuatl. Cuando yo fijo un objetivo, cuando organizo a mi equipo, yo verbalizo con mi equipo y por ahí sale uno que dice, oye, yo tengo un contacto que trabaja en UMTI. Y le puedo dar el contacto que tengo en UMTI, que ellos son traductores de Biblias a lenguajes mexicanos, así se dice, ¿no es cierto? Sí. Organizar. ¿Qué tengo que hacer? Motivar al equipo. Y sí se puede. ¿Sabe que a mí no me gusta mucho ese término sí se puede? Porque el sí se puede le dices a una persona que no tiene la capacidad para hacer las cosas. Terminen el ya mismito, ya merito. Pero decimos en Cristo sí se puede, es hasta bíblico. Porque es imprescindible, dijo Jesús, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Paracletos. ¿Para qué? Para darte poder de echar fuera demonios, de ser testigos, de hollar serpientes, de sanar enfermos, etcétera, 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 etcétera. Eso está bíblico. Motivar. Si se dan cuenta que ninguna de estas tres, hasta ahí, tiene que ver con administración. Ese es lo que se está hablando en el término académico cuando se está hablando de gestión. Ya te están dando en una maestría gestión de procesos y en uno de los apartados te dan administración. Ya no es como antes, cuando nos daban administración y por ahí recursos humanos. ¿Se acuerdan? Ahora ha variado, ha cambiado la cosa y ustedes, amados hermanos y hermanas, están llamados a ser gestores, no solo administradores. ¿Estamos? Cuarto, diseñar sistema de medición. Porque ¿qué decía la primera lámina? Ahí les quiero ver. Lo que no se puede controlar, lo que no se puede gestionar. ¿Cómo queremos gestionar si no sabemos qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo queremos gestionar y hacer gestión de procesos de implantación de iglesias si no tenemos claro qué es la gestión? Por eso es que hacemos todo y no hacemos nada. Cuando uno habla con personas y le dices que cuál es tu gestión, nos empiezan a dar como el reporte de actividades. Yo me siento con un colaborador y le digo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu gestión? Me dice, bueno, de mañana me desperté a las 7 de la mañana y revisé mails. No. ¿Cuál es tu gestión? Esta semana hice un material. No. ¿Cuál es tu gestión? ¿Me explico? ¿Qué es todo lo que haces para lograr tus objetivos? No es un reporte de tus actividades. Es todo lo que yo hago para lograr el objetivo que me he fijado. Y el quinto punto, ¿qué dice ahí? Desarrollar personas. Yo pienso, ya esa es otra idea loca mía, que cuando el Señor contaba la historia de los líderes que acabamos de ver,
La idea del inversor fue desarrollar a las personas. Cuando le dijo toma 2, 1, 5, 10, lo que estaba pensando no era ganar él, sino desarrollar. ¿Qué piensan ustedes? No estaba pensando en él. El gestor no piensa en sí mismo. Por eso es que el gestor no le importa dar todo de sí y vaciarse para que el otro se llene. ¿Le suena a alguien? Él es, qué lindo, ¿dónde está el micrófono, gestores? ¿Qué cosas? ¿Se dan cuenta? Sí toca, vean. Él es el qué. Él es el que ya es. Él es el que ya es. ¿Se acuerdan después del devocional? El ser de la persona. Yo tengo que ser para ser. Y el que es se multiplica. El que es no le interesa dejar de conocer todo porque todo comunica. A mí no me interesa que tú seas una persona que sabes igual o más que yo, porque no es una competencia el trabajo en el reino. Es un proceso en el que todos caminamos. Y saben una cosa, el líder nunca va a dejar de ser líder si gestiona, si es todos, si no es yo. Entonces el secreto del liderazgo está en eso. Nosotros, menguando yo para que los otros vayan y hagan la obra. Yo muchas veces le digo al Señor en mis devocionales, en mis tiempos a solas, y ya le he dicho, Señor, yo a lo mejor ya no voy a ver lo que quería ver. A lo mejor me va a pasar como Moisés, pero yo le regreso a ver al que está al lado mío, así. Y digo, a lo mejor todo lo que he hecho es para que él lo vea. ¿A quién me refiero? A mi hijo, a mis líderes de las iglesias. A veces nosotros gestionamos a líderes más jóvenes, pero a veces también gestionamos con líderes más mayores que uno. El doctor Gary le está actualmente mentoreando al pastor de jóvenes de mi iglesia. Él es a mi iglesia local, de la iglesia del Señor local, no mía, perdón. Él es 7 años mayor que yo. A lo mejor yo no voy a recibir el pastorado de la iglesia local en la que sirvo, pero él sí. Entonces yo me bajo para que él suba. Yo me vacío para que él suba, porque sé que, ojo con esto, si él tiene influencia, yo tengo influencia, porque él no me va a ver como competencia. Y porque él me va a convocar. Y es así. Él cuando necesita algo me llama. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me explico, amados? El líder va a menguarse y desarrollar personas. Y acabo este tiempo. ¿Cómo mejorar habilidades de gestión? 1, comunicar. ¿Quieren ustedes mejorar las habilidades de gestión? Comuníquense. Comuniquen. Yo aprendí algo valiosísimo del pastor, del obispo Benjamín Félix, cuando él citando un libro decía, el 90% del tiempo de un líder tiene que ver con comunicar. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero siempre estamos comunicando, aún en el silencio comunicamos. Yo aprendo muchas veces más en el silencio que en las charlas. Del doctor, por ejemplo, yo alguna vez le pregunté y le dije, oiga doc, ¿y qué tengo que hacer para ser mejor mentor? Y me dijo, hablar menos, escuchar más. Y cuando yo mentoreo no estoy dando consejería, estoy mentoreando. El trabajo del líder tiene que ver con comunicar. Comuníquese mejor, sea positivo. Y ser positivo no tiene que ver con ser condescendiente. Muchas veces nuestro liderazgo
necesita que tomemos decisiones difíciles, ¿sí o no? Y muchas veces el desierto que van a vivir cuando nosotros seamos determinantes en una situación va a favorecer a esa persona. ¿Me explico? ¿Sí? No significa cuidar al pobrecito, a la pobrecita, porque le estamos descalificando como persona. A veces tenemos que tomar decisiones duras, pero esas decisiones duras, cuando nosotros sabemos que lo estamos haciendo en la voluntad de Dios, son mejores para nosotros y para la persona. Ser positivo quiere decir mirar a los otros como coherederos del reino y como agentes valiosos del reino en donde quiera que se encuentren. ¿Estamos? Tercero, entrenar cuando sea necesario. ¿Han oído esa frase? Hoy tuve una reunión que pudo ser un mail. Lo voy a repetir. Hoy tuve una reunión que pudo haber sido un correo electrónico. Muchas veces creemos que tenemos que estar entrenando. Ya no sabemos ni de qué, pero nos convocan. Cuando pueden ser directrices cortas. Un correo electrónico, un mensaje por WhatsApp, un audio por WhatsApp, con directrices cortas. Yo tengo que saber cuándo doy una directriz y cuándo doy un entrenamiento. Y en el entrenamiento lo que hacemos es lo que estamos haciendo ahora, buscando su retroalimentación. Ustedes en la tarde van a ser los que están acá adelante, ya no nosotros. Ya nosotros nos casamos a oírles, porque nosotros necesitamos ser entrenados de esa manera. Paulo, ¿cómo se llama? Freire. Paulo Freire, ustedes conocen quién es Paulo Freire, educador, teólogo brasilero. Él decía que la enseñanza, el aprendizaje es colectivo. Bonhoeffer pensaba que la iglesia se hacía realidad en la comunidad, iglesia y comunidad, ¿no es cierto? Así tiene que ser. El entrenamiento es, no solo te transfiero cosas, sino también escucho de ti y vamos juntos elaborando un conocimiento más amplio. Colaborar. El aprendizaje colaborativo, la enseñanza colaborativa, los resultados colaborativos. Lo que decía el Joel, no queremos que esto se convierta solo en un recuerdo de qué buena que estuvo la comida, aunque sí percibieron ese olor a pollo, qué rico, ya da hambre, no. No solo queremos que sea eso, no solo que queremos que nos digan, ay, qué lindo tiempo tuvimos, qué chévere el fútbol, la piscina, la ciudad, a quienes tuvieron chance de darse una vuelta por la ciudad. No, queremos también que sea un trabajo colaborativo. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué está haciendo Chile? Y yo cómo podría aprender ciertas cosas, no para traerles así tal cual como están y dejarles ahí, sino para en el avión que ya me estás llevando ir pensando cómo adaptar, que ya vamos a ver eso, en el lugar de la enunciación en el que estamos. Y practicar. ¿Cuántos están? ¿Estamos? ¿Creen ustedes que hemos resuelto estas preguntas? ¿Cuántos líderes participan en este pasaje? 4. ¿Qué es el liderazgo? Gestión. Chévere, genial. ¿Son sinónimos liderazgo y gestión? No necesariamente. ¿Qué debe hacer un buen líder, siervo? Gestionar para obtener recursos, para producir, decía mi hermano. ¿Qué es gestión? Eso lo van a definir ustedes. Y administración para recursos y gestión para personas. Administro recursos, gestiono personas. ¿Estamos? Joel, ¿cómo vamos a trabajar este tiempo? Vamos a tener unos 15 minutos. Dale. Agarra el micrófono. Yo creo que lo vamos a separar, la parte de Sudamérica, no que queramos estar Centroamérica y Sudamérica separados. En la cancha en la noche sí, pero ahorita aquí no. Pero la idea es por la contextualización. Ustedes conocen más la realidad de Sudamérica, entonces vamos a separarnos Sudamérica y Centroamérica. El grupo de Centroamérica es más grande, el Caribe,
Entonces vamos a separar el grupo de Centroamérica en al menos 2 grupos y los de Sudamérica van a trabajar juntos en esta parte. Chévere. Estamos, ¿no es cierto? Así nos vamos a dividir. ¿Listo? Vamos con el primer asunto antes de invitarles a salir, ¿sí? Para que vayan ya, yo creo que ya solucionamos el tema de este cambio de paradigma. ¿Creen ustedes que cambiamos un paradigma o ya sabíamos? ¿Creen ustedes? Por lo menos hubo otra perspectiva. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que quería acompañarles a trabajar, pero yo creo que estamos y ganemos tiempo. Este es un panorama de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos tiene que ver con ese trabajo con las otras personas, pero como la jornada está planteada, todo empieza con el ser para hacer. Si nosotros recordamos, y disculpen que a veces ando en el punto teológico y práctico, pero me parece que ese es el tono que tengo que manejar. Si nosotros revisamos el libro de Juan, ¿con qué empieza Juan? El Evangelio de Juan. ¿Con qué empieza? Con el ser, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿En dónde se está enfocando? ¿En el hacer o en el ser? En el ser, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? En Juan, ¿qué sigue después? Eso. Parte de la persona de Jesús para decirnos cuál es la obra de Jesús. ¿Cuál es la cristología de Pablo? Pablo en sus cartas a las iglesias, ¿por dónde empieza? ¿Por lo que Jesús hizo? ¿Por dónde empieza? En el ser. Y yo, Pablo, apóstol, presento ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de la fe, para esto y este otro. Después, en la carta a la iglesia de Éfeso, Pablo pone principal atención en la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque detrás está ¿quién? Cristo, que es el impulsor y cabeza de la iglesia, y la iglesia está ahí ¿para qué? Para hacer. Es decir, Pablo empezó por el ser de la iglesia para revelarnos el hacer de la iglesia. En la gestión de proyectos sirve igualito. Tenemos que empezar por quién somos. Y para esto eso sí vamos a trabajar, por eso me detuve. Vamos a trabajar en nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores centrales y nuestra declaración de fe. Es chistoso porque yo llevo en la red de multiplicación 17 años sirviendo. Y le agradezco a Dios porque me ha permitido ser parte de la iglesia que ha abierto los ojos a la multiforme sabiduría de Dios dada a la iglesia, pero también recibida de parte de quien estudia sociología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Hace unos 15 años, cuando uno llevaba este tipo de enseñanzas a un concilio, a una organización, ¿saben qué nos decían? ¿Qué creen? ¿Qué nos decían? Usted está contristando al Espíritu Santo. Usted está trayendo cosas del mundo para quererle a la iglesia enmarcar en su empresa. Pero sí es bíblico. Una vez más, libro de Antiguo Testamento, Números. ¿Qué plantea el libro de Números? Gestión. Cuando dice, no en el libro de Números, sino en otros libros, el pueblo hebreo caminaba y en la mitad estaban las personas vulnerables, a la derecha tal tribu, a la izquierda tal tribu, atrás los levitas, ¿qué estaba diciendo? Estrategia, pues. ¿Por qué números? ¿Por qué el número? ¿Por qué números? 50 de la familia de tal, ni sé qué, ni sé cuánto. Porque hablaba de administración. El hecho de que que Dios haya dado normas o leyes de salubridad, no toquen un muerto,
al que esté enfermo no hay que tocarle. Mientras estaba en el desierto, ¿qué tenía que ver? Con estrategia y cuidado a la gente. Eso no es gestión. En el libro de Levítico está la sanidad de la edificación con lepra, que era el moho, ¿no es cierto? Y si nosotros leemos ese texto a la luz de lo que Jesús hace 2 veces en el templo, encontramos que lo que estaba haciendo Jesús era haciendo eso, limpiando la casa de Dios de lepra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Siguiendo una enseñanza de gestión en el Nuevo Testamento. Y 2 veces pasa. Nosotros tenemos que empezar con quién somos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores centrales. Los valores centrales, ustedes saben, es lo que creemos como denominación en el trabajo en equipo. Como dice Silvio Rodríguez, es lo mismo pero no es igual con la declaración de fe, porque la declaración de fe es donde yo estoy parado y lo que pienso de la fe. El valor central es cómo yo me comporto con el hermano que está alrededor mío. ¿Me explico? La visión y la visión. La visión es el hacia dónde voy, la misión es el cómo voy. ¿De qué manera? Es necesario empezar con ese quién somos para poder nosotros avanzar. No sé si alguien tiene algún criterio al respecto. En la gestión de proyectos empezamos por definir el quién somos y eso vamos a hacerlo en equipos, ¿ok? Ya nos dijo el Joel cómo. Segundo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Y aquí hay 2 cosas que a mí me gusta siempre recalcar. En el qué hago hay 2 elementos. Uno es filosófico y el otro es epistemológico. Disculpen las palabras griegas. Filosófico, mi manera de pensar, mi cosmovisión. ¿Qué hago? ¿Por qué el qué hago responde a mi manera de pensar? Y el epistemológico es cómo yo les enseño esto a los que están alrededor mío. ¿No es cierto? En ese sentido es necesario saber cuál es mi producto principal, qué es lo que yo voy a medir, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son mis clientes? Y podríamos poner otras palabras, pero disculpen, es un tema de gestión de procesos. ¿Quiénes son mis clientes? Entendiendo que hay clientes internos y clientes externos. Y que la mejor manera de servirles es conociéndoles. Acuérdense, el número, la persona, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Quiénes son los clientes principales? Cuando yo sepa eso, yo voy a ir y voy a ser más efectivo en mi trabajo. Acuérdense, el trabajo de gestión es un trabajo de efectividad, ¿correcto? Tercero, ¿en qué? ¿Dónde? Entorno. Hay herramientas para el análisis del entorno que las vamos a ver ahora. Hay herramientas para medir el entorno. ¿Quién me dice 2 herramientas de análisis de entorno? En términos académicos les llaman análisis de amenazas, de oportunidades. A ver, ¿quién sabe? Eso, FODA, ¿no es cierto? ¿Quién más? Otra herramienta de esas parecidas. Hágale. Para la iglesia. Exactamente, de Schwartz, ¿no es cierto? El diagnóstico de la iglesia que tenemos como red de multiplicación, que es gratuito y que está al servicio de todos ustedes, y les puedo mostrar la página web donde ustedes pueden, aunque ustedes son expertos en eso, el TPI, tomen el pulso a su iglesia. Personalmente, no voy a hablar como miembro de la red de multiplicación, sino como parte de la iglesia local. El TPI contestó todas las preguntas que teníamos, que no nos daba el FODA, ni el PESTEL, ni los otros. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la vida de la iglesia, no en de una organización X. Si yo estoy hablando de una organización, de un ministerio, el FODA, el PESTEL, me va a servir. Pero cuando hablo de iglesia local, es lo que decía mi hermano,
el de Schwartz o el tomen el pulso de iglesia. Con la diferencia que el TPI es gratuito y nosotros somos expertos de ustedes. El otro es carito y lo hace un agente externo, ¿ok? Análisis de entorno. Y por último, ¿qué dice ahí? ¿Cómo hacemos lo que somos? Planificación y gerencia de resultados. No hay nada más sencillo como planificar las cosas que voy a hacer. Cuando planifico lo que voy a hacer en un formato que vamos a revisar y que el pastor Juan Melo también les va a volver a invitar a reflexionar mañana, nosotros vamos a honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque cuando yo pienso en que el hermano Juan Ramírez de Honduras, ¿no es cierto?, tiene que irse a Honduras, yo no solo pienso en el hermano yéndose y le digo que el Señor te bendiga, mi hermano, sino pienso en comisionarlo. ¿Y qué nos revela las cartas paulinas con respecto a la comisión de los discípulos? Les mandaban así nomás, así, chao. ¿O qué hacían? ¿Qué hacía la iglesia para mandarle? Le proveía, ¿no es cierto? A tal punto que Pablo de vez en cuando les hacía acuerdo, ¿no? Acordarás de mí, vean, chicas, así como antes eran unos y enviaba el sent, no, el sent o el WhatsApp. La comisión tiene que ver con una agenda, un presupuesto y unos resultados. Y entonces se cierra. Ahí yo comprendo cómo lo hacemos. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos ahí. Yo quisiera saber si es que debo, y vos también, Joel, por favor, coméntame esto, si es que debo mencionar un poco cómo desarrollar una visión, una misión, cómo recordar los valores centrales, o eso ya está. Ya, perfecto. Listo. Voy a hacerlo rápidamente, ¿les parece? Vamos a utilizar para este insumo el material que tenemos en la red de multiplicación. Todo este material no es el único, ojo, voy a decirlo claramente. Hay más materiales, pero este material está contextualizado para que sea más sencillo y para que ustedes lo puedan comunicar a cualquier nivel de conocimiento, de aprendizaje que tengamos. Ok, está súper sencillo y está a las órdenes de ustedes a través de la oficina central. Y entonces nosotros vamos a ir a donde está Mejores Iglesias, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un material que se llama planificación eclesial. ¿Sí están viendo ahí? La planificación eclesial es un material que nosotros solemos darlo después de hacer el TPI. Y entonces ahí está el índice, miren, hay una parte narrativa que tiene que ver con la visión, la misión, la declaración de fe, los valores centrales y los resultados requeridos. Y hay la parte cuantitativa que tiene que ver con la planificación y gerencia de resultados, que eso es algo que vamos a ver posteriormente. Tomando en cuenta eso, y acuérdense que estamos en el macro de quién somos, hay que decir lo siguiente. Nosotros somos parte de una organización, ¿no es cierto? De una iglesia, denominación, que es la Iglesia de Dios de la Profecía, que tiene una identidad global, ¿no es cierto? Nosotros, de alguna manera, pensamos lo mismo que la Iglesia de Dios de la Profecía de Guinea Ecuatorial, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los valores doctrinales, los ministerios que pensamos que tiene la iglesia, los dones, etcétera, etcétera. Está claro eso, ¿no es cierto? Pero hay un detalle, y es el lugar de la enunciación. Ya lo dije yo, ya lo mencioné. Nosotros vamos a apuntar a esa visión. Nosotros vamos a apuntar a la estrategia general, global, de parte de nuestro obispo. Pero
nosotros tenemos que crear estrategias prácticas en el campo contextualizadas, propias de nosotras y de nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos que contextualizar lo que estamos haciendo. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a crear una nueva visión. No quiere decir que vamos a crear una nueva misión. No, para nada, una declaración de fe nueva. No, eso sería división. Ojo. A lo mejor sí los valores centrales. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? El valor central o los valores centrales en una organización tienen que ver inclusive a cómo vamos nosotros a trabajar el organigrama. ¿Cuántos creen que un organigrama es bueno? ¿No es cierto? Cuando nosotros trabajamos en un organigrama claro, llega alguien nuevo y nosotros solo le pasamos el organigrama, toma, y ya se da cuenta a quién reportar, cómo funciona. ¿A quién debo yo atender? ¿Cómo gestionar mis comunicaciones? La estructura organizativa. Es chistoso y esto es real. Yo hace añazos, antes de trabajar en la iglesia local primero, yo trabajaba en un supermercado muy grande que teníamos algunas cadenas. Yo trabajaba en el asunto de marketing, publicidad e inventario. ¿Se dan cuenta? ¡Qué loco! Estaba con los 3 pies en todo lado, pero así era nuestra organización. Y resulta que la jefa, la dueña, me llama a mí y me dice: Rommel, necesito hablar contigo. Sube. Entonces subo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el señor de mantenimiento me está escribiendo a pedirme escobas? ¿Me puedes repetir? Sí, el señor de mantenimiento, don Juanito, me está llamando a mí. No lo dijo con ego, no, lo dijo bien. Me está llamando a mí, la dueña, a pedirme escobas. No sabe él a quién tiene que pedir. Don Juanito era una persona que venía de trabajar en una empresa familiar. Entonces, cuando una escoba se le acababa el cabello de la escoba, lo que hacía es pedirle al dueño de la empresa familiar. Cuando llegó a una organización, a una empresa como esas, él lo que se imaginó es escribirle el correo electrónico a la señora dueña. Ahora hay un detalle: ¿cómo consiguió el correo electrónico? Fue un tema, porque se movió y gestionó a tal punto de conseguir eso. ¿Me explico? Si nosotros tenemos un organigrama, aquella persona que llega nueva entiende de que las cosas en lo regional ya funcionan de diferente manera y sabe a quién contestar, sabe a quién pedirle, sabe a quién decir y cómo hacerlo. Esos son los espacios que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la contextualización y del espacio de la enunciación. ¿Estamos? Listo, vamos a revisar esto. Vamos primero, visión. Después de terminar esto, Joelito, sí nos vamos a trabajar en grupos. ¿Y hasta qué hora este día? ¿Cuánto me falta? 50 minutos. Entonces ahí trabajamos 15 minutos. Vamos rapidito. ¿Cómo elaborar una declaración de visión? Acuérdense, esto les va a servir a ustedes para que puedan colaborar con equipos de trabajo de sus regiones. Bajo ninguna circunstancia estoy diciendo vamos a crear una nueva visión para el departamento de plantación de iglesias. Eso sería dividir, ¿no es cierto? La declaración de visión, ahí ponemos visión, es una descripción clara y sencilla de lo que Dios quiere que haga una congregación. Aquí está, ve. Visión, Dios, sea. La declaración de visión es una descripción clara y sencilla de lo que Dios quiere que sea una congregación. Ustedes en sus materiales tienen una hojita que se llama firme, ¿no es cierto? Gracias, mi hermano. Firme. Vean, aquí ha estado el panorama de la gestión, mire. Firme. Ni me acordé que puse ese ahí.
No está, hermano, el firme. Ah, no, sí, aquí está. Objetivos firme. Objetivos firme, perdóname, mi hermano. Este objetivo firme nos va a permitir a nosotros desarrollar una visión, así como desarrollar objetivos para nuestra planificación o gestión de proyectos en específico. ¿Qué quiere decir un objetivo firme? Esto fue planteado por el pastor Milton Bustos, a lo mejor ustedes lo conocen, de Ecuador, que es experto, y yo tengo que decirlo categóricamente, es experto en plantación de iglesias y en colocación de la Biblia, porque él fue por años el director de la Liga Bíblica en Ecuador. Él conoce mucho esto y es un hombre de ministerio. Y fue adaptado del famoso visión SMART. ¿Han escuchado la visión SMART? Específica, medible, alcanzable, ¿qué más sigue? SMART. R, realista y temporal, ¿no es cierto? Que tengo un término, pero él lo adapta mejor. Y vamos a trabajar en esta. ¿Qué es un objetivo firme? El objetivo firme tiene que describir en mis objetivos, uno, que sea fiel ¿a qué? Al propósito de Dios. Si yo voy a desarrollar algo, si yo voy a hacer un objetivo, como en este caso una visión local, tiene que ser fiel al propósito de Dios. Segundo, intencional. Esto no quiere decir que en el texto que yo estoy escribiendo junto con mi equipo voy a poner detalles, costos, pero sí todo lo que yo haga tiene que en proyección ser medible en la intención que tengo. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a ponerlo así, y es un ejemplo nada más. Yo estoy desarrollando los objetivos del Departamento de Plantación de Iglesias de Quito, Ecuador, de San Carlos. Y yo no voy a tratar de ser específico al poner que yo quiero alcanzar o que queremos alcanzar la comunidad con el Evangelio. Me explico, no estoy siendo intencional, porque mi departamento es el Departamento de Plantación de Iglesias. Entonces, ¿de qué debo hablar? De plantación de iglesias. ¿Me explico? Intencional, que destine tiempo, talento, tesoros a la intención de plantar iglesias. Tercero, realista. Es algo chistoso que muchas veces uno va, y no estoy desmereciendo, ojo, no. Uno va a una comunidad pequeñita, 2,000 personas, una comunidad pequeñita, y conversa con el pastor de una iglesia recién plantada, y dice, ¿cuál es la visión? Alcanzar al mundo con el Evangelio. Ya le digo mi paz, perfecto, pero la Biblia es sabia, ¿no es cierto? Cuando le dijo, recibiréis poder cuando ha ido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿desde dónde? O dijo el mundo entero y luego si por si acaso Jerusalén, Samaria, no, empieza por lo más local hacia lo global. Así deberían ser nuestros objetivos. Empezar paso por paso. Hay un proverbio oriental que dice, si el mundo quieres cambiar, empieza barriendo tu casa. Otros dicen, si el mundo quieres cambiar, date 3 vueltas por tu casa. Es decir, empiezo por lo más local para irme desarrollando. Tiene que ser realista. Una visión o un objetivo realista motiva al equipo. Si yo pienso, por ejemplo, en un objetivo realista en cuanto a evangelismo, la semana pasada, hace 2 semanas estuvimos con el DOC en Guadalajara, y ahí el evangelismo es el macro para la plantación de iglesias, ¿me explico? O sea, ellos lo tienen bajo el ministerio de evangelismo, digamos de alguna manera. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy pensando en evangelismo y como meta queremos evangelizar 500 personas, yo tengo que llevarme esa idea y comunicarle a mi liderazgo y decirle, a nosotros nos toca de ese 500%, de esos 100%, alcanzar el 20%.
¿Y cuánto es el 20% de esos 500? Ustedes que son matemáticos lo saben, y yo pongo los objetivos. Y les digo a mi equipo, tenemos que alcanzar 100 personas, nos fuimos, sabiendo que el evangelismo no son solo decisiones de fe, sino es discipulado, ¿cierto? Y entonces en la primera reunión, motivando, ¿cómo estamos en esas metas? Chúticas, no se ha evangelizado a nadie. Uy, hay que hacer algo, hay que gestionar. Pero si dicen por ahí, yo ya tengo 5 discípulos, buenazo, ya estamos en un porcentaje, eso motiva sabiamente, sanamente, ¿no es cierto? Realista, medible, una vez más, que tenga números claros, que tenga una cancha clara y específica que describe detalladamente lo que queremos hacer. Esta herramienta de aquí les puede servir para una iglesia local desarrollar su visión. Esta herramienta de aquí nos puede a nosotros ayudar a desarrollar nuestros objetivos. Acuérdense, uno de los elementos de la gestión era tener objetivos. Un objetivo siempre va a empezar con un gerundio. ¿Saben lo que es un gerundio, no es cierto? Ando oyendo. No, entonces con un infinitivo, me equivoqué. ¿Cómo es el infinitivo? Ar, er, ir, que habla de acción. El Joel siempre trae a colación el tema ¿cómo es el de Bloom? La taxonomía de Bloom. No sé si ustedes la conocen, tengo ese material por aquí. La taxonomía de Bloom es un material que nos va a permitir a nosotros, pensando en la gestión de proyectos, nos va a permitir a nosotros desarrollar de mejor manera los objetivos que nosotros queramos. Taxonomía. Aquí está, miren. Hay algunas taxonomías, miren. Uy, chica, está muy chiquito. Pero nosotros tenemos cómo utilizar verbos infinitivo para, por ejemplo, el nivel cognitivo, cuando yo quiero aprender algo. Y aquí, por ejemplo, acuérdense que es el escribir, el redactar un objetivo. Por ejemplo, aquí miren, se puede hacer una encuesta, se puede hacer un gráfico, se puede hacer un silogismo, y los verbos son analizar, calcular, categorizar, comparar, contrastar, criticar, diagramar, diferenciar. ¿Me explico? Si yo quiero medir el avance en el nivel cognitivo de algo, yo voy a empezar con eso. A ver, el objetivo de esta reunión o el objetivo de nosotros es analizar la situación de nuestro país o de nuestra región en cuanto a la plantación de iglesias. Cuando yo te digo eso, ¿qué vas a hacer? Ir a buscar cuántas iglesias se han plantado o cuántas iglesias hay en un entorno en específico. Adelante, pastor, ahí está el micrófono. Quisiera yo, cuando hablamos de realista y hablamos de analizar lo que está exponiendo ahora, nosotros vamos a una comunidad o estamos en nuestra comunidad y de repente nosotros queremos analizar y ver el contexto. ¿Qué está quejando a una comunidad? Analizamos y somos realistas, decimos, bueno, hay mucho alcohólico, hay mucho drogadicto, ¿qué podemos hacer por ellos? Analizar. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos siendo realistas de lo que está quejando a una comunidad y tratándose, partiendo de ahí, entonces nosotros accionamos o gestionamos para poder apoyar a ese tipo de personas y poder plantar algo específico para Amén. que ellos puedan crecer. Lo otro es que cuando Habacuc estaba en medio de una queja y en medio de una confusión y no hallaba qué hacer, corrió al Señor, corrió a Dios, Dios habló con él bueno, Habacuc se puso a escuchar y lo primero que el Señor le dijo a Habacuc fue escribe la visión. Primero, que tienes que escribir lo que quieres ver. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás queriendo ver más allá? Entonces, escribe eso.
escribir en tabla y darlo a los otros para Amén. que los otros puedan leer. Entonces yo creo que como que en el tema de realizar tenemos que ser realistas en cuanto Realistas. al contexto que Así es. estamos. Y es genial, mi pastor, muchísimas gracias. Y es genial, el ser realista y el tener contexto nos va a ayudar a nosotros a plantear nuestras propias metas. Porque, por ejemplo, fíjense, voy a hablar de mi denominación local. Nosotros somos Alianza Cristiana y Misionera, ¿sí? Y la idea sería de que todas nuestras congregaciones tengan ese propósito misionero, pero lastimosamente la plantación de iglesias en nuestra denominación es muy, muy escasa por el proceso que hay que seguir. O sea, esto es una debilidad. El plantador de iglesias en Alianza tiene que ser un pastor ordenado, pero para ordenarte como pastor, fácil pueden pasar 8 años. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Un plantador de iglesias tiene que pasar 8 años, seminarios, filtros, para poder presentar un proyecto de plantación de iglesias y que te dejen plantar la iglesia. Y eso no es tan lógico en el mundo urbano como el que vivimos hoy, porque en 8 años ya fue una media generación. Bueno, entonces, si yo estoy sentado en el proceso de plantación de iglesias de mi denominación y me dicen, ¿cuántas iglesias vas a plantar? Y yo les digo, 5 en 15 años. ¿Por qué? Porque tiene que ver el proceso que tiene que seguir el plantador de iglesias. ¿Me explico? Pero como vemos en el proceso de Iglesia de Dios de la Profecía, gloria a Dios por eso, el plantador de iglesias somos todos y todas llamados a plantar iglesias. Entonces lo que yo hago es veo atrás y digo, yo tengo 100 miembros, 10 plantadores de iglesias. Porque si el 10% de esos 100, esos pueden ser llamados. Como pastor de iglesias, yo puedo decir, el Juanito, la Pepita, la Michelle, el Milton y el Joel son plantadores de iglesias, porque yo les estoy discipulando. ¿Sí ven cómo es bueno y interesante el contexto? Lo que decía mi pastor, el lugar de la enunciación. Muy bien, vamos a acabar con esto. Misión. Los voy a poner más sencillo. Si la visión es hacia dónde, la misión es del cómo, ¿no es cierto? Entonces, si mi visión dice plantar 20 iglesias, en mi misión yo desarrollo el cómo voy a hacer eso, el plan en síntesis, a través de los ministerios de la iglesia, de evangelismo, de discipulado. En 5 años vamos a cumplir movilizando a la congregación, Visión, ¿hacia dónde? Misión, ¿cómo? Declaración de fe. Ahí dejémosle, eso está ahí, eso está plantada, mi declaración de fe es bíblica, es lo que yo siento, lo que yo predico, lo que me nutre, le dejo ahí. Valores centrales, ¿cómo trabajo en equipo? ¿Cuáles son mis valores centrales? En valores centrales de nuestra organización, alta reproducibilidad y fácil acceso, material de excelencia, mayordomía, liderazgo saludable, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que ser, mi hermano, el micrófono, cómo tiene que ser el líder que me representa como organización? Mi hermano querido. Al iniciar esta intervención, usted le preguntó a Joel si era necesario hablar de visión, hablar de misión, hablar de esta ruta con nosotros. Recuerdo hace unos años estuvimos entrenándonos con IDI, la mayor parte de la región, todos los directores de la DPI estuvimos entrenándonos con IDI, una herramienta de un curso de la Asamblea de Dios, y el profesor en ese momento también tocó este tema de visión. Y solo se quedó ahí en el papel, porque nosotros tenemos una debilidad como denominación, como DPI tenemos una debilidad. Y nuestra debilidad es que como somos, puede ser una ventaja o dependiendo una desventaja, nosotros somos muy verticales.
Entonces, lo que dice la oficina internacional, lo que dice la oficina nacional, y nosotros nos ha costado contextualizar en ese sentido nuestra propia visión en las iglesias locales. Y es aquí el problema que no nos deja tal vez despegar, porque cada iglesia local no es la oficina internacional y cada iglesia local tampoco es la oficina nacional. Es lo que usted acaba de mencionar. Cada iglesia local está en un barrio, en un sitio muy distinto a lo que es la oficina tanto internacional como nacional. Sino tenemos que contextualizarlo. Entonces nos ha costado mucho porque en alguna parte siento que estamos trabajando como el ejemplo que usted puso de la persona que se le desataba la escoba y le pedía a la jefa de familia. Y nosotros en nuestra mente hemos interiorizado de que si vamos a cambiar o a contextualizar la visión, nuestra visión local es como atentar contra el alineamiento de nuestro concilio. No sé si me... Sí, sí. Ajá. Entonces, en eso que hemos interiorizado, nos cuesta. O sea, tú lo transmites a un pastor y el pastor siente vaya, ¿qué me estás pidiendo acá? O sea, lo que me estás pidiendo es grave. Cambiar nuestra visión o contextualizar la visión es grave porque es que la oficina ya dijo que hay una visión y no hemos entendido eso y eso nos tiene un poco detenido en los procesos. Amén. Sí, ya voy para dar mi paso. Una cosita nada más. Segundo es el profe y luego usted, mi pastor, por favor. A ver, yo veo un desafío en eso interesante, pero aquí tengo el tema, ¿no es cierto? Muchas veces yo me acerco a hacer la consultoría con hermanos y sobre todo pasa en no denominacionales, ¿no es cierto? Cuando uno les pregunta cuál es la visión de la iglesia y se quedan en blanco, así como así, dándose vueltas, me quedan viendo así como que, ¿y ahora qué le digo? Porque me dicen, no hay. Le digo, bueno, pero tenemos la idea de la gran comisión, ¿no es cierto? Y entonces abren los ojos, dicen, sí, eso sí. Pues lo que hay que hacer es tomar la gran comisión y bajarle al tema de visión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ya una visión global? Nosotros apuntamos allá, pero la estrategia, como ya vamos a ver más adelante, es la que va a tomar esos valores locales y los van a desarrollar. ¿Me explico? O sea, sí, yo me someto a la visión de mi iglesia local, sí, lo hacemos, pero en la estrategia que vamos a verificar, le pongo esos detalles. ¿Cómo voy a lograr? Porque nuestra denominación lo que hace es eso, nos da una guía, nos da un horizonte y vamos a caminar hacia allá. Pero en todo caso, no nos quedamos en los asuntos técnicos, sino en el asunto del proceso, gestión. Gestión, no es administración, porque si nosotros vamos y decimos, hacia allá tenemos que ir y así es y vamos, sea lo que sea, no estoy gestionando. Estoy administrando una visión, pero si gestiono la visión, yo me someto a esa visión, pero hagámosle a salsa, con salsa. Yo me fui el otro día, estaba en una reunión de pastores, en un concilio, y por acá estaban los pastores de República Dominicana, y ahí estaba un músico, puchicas, de un bajo, y los hermanos de República Dominicana así como viéndole así. ¿Por qué? Porque les faltaba el... ¿Me explico? Estaban, como decía el doctor, estaban alabando a Dios. Pero ¿en dónde tenía que ir el cambio de gestión? En la presencia del güiro en el trabajo diario. Nosotros no queremos que se toque solo un bajo excelente en el proceso diario, sino que esté el güiro presente en donde tenga que estar presente. Por ahí va. Por eso no es problema, es desafío. Y el trabajo está en el líder. ¿Cómo vos vas a desarrollar esa visión con tu sal y pimienta? Amén. Ojalá espero haber hablado el profe y después usted, mi pastor. Es que la situación, complementando lo que la inquietud de Héctor, la visión, misión y valores centrales en las oficinas internacionales están redactadas
a nivel global. Pero nuestras autoridades respetan la cultura de cada país, que son diferentes. Hay una enorme heterogeneidad. Pero la visión y misión y valores no se pierden, porque respetan a las autoridades de nuestros supervisores de cada país, que realizamos el cómo. Y no cambiar, no tenemos que cambiar ni la visión, ni la misión, ni los valores, sino que lo que tenemos que adaptar a nuestra cultura son las estrategias, las metas. Eso nos va a ayudar para cumplir la misión global a través de todos los países, y allá, por eso es que en las asambleas, todos nuestros supervisores dan un reporte, hacen una sumatoria, y ahí establecen ya la evaluación dentro del punto de vista global. Amén, gracias, profe. Y pastor, adelante. Sí, algo relacionado a lo que acaba de presentar el obispo Lazo, con relación a la visión de la iglesia. Nuestra visión es abierta, porque contempla, la visión contempla reconciliar al mundo con Cristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es la visión de la iglesia. Entonces, a partir de la visión se elabora la misión, y cada país acá se le da la libertad conforme a su cultura para que pueda contextualizar la visión conforme a los elementos propios ya de su cultura. Entonces, estaba analizando que el término gestión y el término misión en cierto modo son sinónimos, conforme a la definición de que la gestión busca cumplir los objetivos, y específicamente eso es lo que hace entonces la misión, ¿verdad? Porque la misión está enfocada en cumplir los objetivos de la visión, que en este caso es reconciliar al mundo con Cristo. Amén, gracias mi pastor. Bajándole el tema, ya para empezar ya el trabajo en equipo, bajándole el tema, gestionamos justamente eso. Acuérdense, la gestión no es administración. La gestión tiene que ver con el adaptar y personalizar el trabajo y los recursos en función de un objetivo global en este caso, pero con rostros locales. Una vez más, eso es gestión. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis hermanos? Para empezar, nosotros vamos a saber, como está en pantalla, que el proceso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Ese es el proceso, el macro. Tenemos procesos, son macros. Eso es una planificación a largo plazo. Dicen los expertos que las planificaciones hoy por hoy tienen que ser en sprints cortos. Sí, eso saben, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quienes empezaron una planificación de 10 años en el 2019, en un año ya se les cambió todo cuando pasó el COVID, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen los expertos en planificación y gerencia de procesos y de gestión de procesos? Los sprints son cortos, vamos cortos en pos de una meta grande. El proceso es lo macro, pero los proyectos son micro, ¿no es cierto? Vamos ahorita a lo práctico. En mesas, como ha definido el Joel, vamos a hablar de esos sprints cortos pensando en la misión, cómo cumplir contextualizadamente esa visión macro que tengo. Y ahí lo vamos a ver como un desafío, no como un impedimento. Porque la visión me da el proceso, pero la misión me da los micros, los sprints cortos de avance. ¿Estamos? Entonces, Joelito, ¿cuánto tenemos para eso? ¿Iba a decir algo, Paz? 30 minutos exactos, mis amados. ¿Me explico? Vamos a desarrollar por mesa de trabajo cómo vamos a lograr los